Me hizo creer que yo estaba rota, hasta que descubrí que todo era parte de su juego y decidí jugar mejor que él. Si tuviera que ponerle un nombre a todo lo que viví en esa etapa, sería el momento en el que empecé a dudar de mí misma, sin saber que alguien más ya había sembrado esa duda mucho antes. Al principio, él no parecía peligroso. Era atento, incluso torpemente dulce. Me escuchaba cuando hablaba de mis inseguridades, de mis fracasos, de esa sensación constante de no ser suficiente. Recuerdo cómo me miraba, con esa expresión suave, como si realmente le importara cada palabra que salía de mi boca. Y yo, confié. No fue inmediato. Nunca lo es. Pero poco a poco, sin darme cuenta, empecé a construir mi mundo alrededor de él. Ajusté mis horarios, cambié planes con amigas, dejé de hacer cosas que antes me hacían sentir viva. Todo con la idea de que estaba construyendo algo real. Lo que no entendía en ese momento, era que también estaba perdiéndome. Las primeras señales fueron pequeñas. Tan pequeñas que me sentía ridícula al siquiera notarlas. Comentarios como: ¿estás segura de que eso te queda bien? Antes eras más interesante, no sé qué te pasó. Me preocupa que estés cambiando para peor. Siempre con ese tono suave, casi preocupado. Como si lo dijera por mi bien. Y yo le creí. Porque cuando alguien te dice que algo está mal contigo, pero lo hace con cariño, empiezas a pensar que quizá tiene razón. Pero lo peor aún no había pasado. Con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Cada vez que yo estaba feliz por algo, un logro, una salida, incluso un cumplido de alguien más, él encontraba la forma de apagarlo. Seguro fue suerte. No es para tanto. Otros lo hacen mejor. Era como si mi luz le incomodara. Y ahí fue cuando empezó a doler de verdad. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en su departamento, la luz era tenue, y yo le estaba contando algo importante para mí. Algo que había trabajado durante meses. Él me miró, sonrió, y dijo: ¿y eso te hace sentir orgullosa? No lo dijo con burla. Lo dijo como si de verdad no entendiera. En ese momento sentí algo raro. No fue tristeza inmediata. Fue confusión. Como si algo dentro de mí intentara reaccionar, pero no supiera cómo. En ese entonces todavía no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Así que hice lo que siempre hacía, me cuestioné a mí misma. Quizá estaba exagerando. Quizá él solo era honesto. Quizá yo era demasiado sensible. Y ahí fue donde él ganó más terreno. Porque mientras yo dudaba de mí, él se volvía cada vez más seguro de su control. Las cosas empezaron a escalar de formas más sutiles. Me hacía sentir culpable por salir sin él. Me decía que mis amigas no eran buenas para mí. Cuestionaba mis decisiones, mi forma de vestir, incluso mi manera de hablar. Pero siempre había una constante. Después de cada herida, venía un momento de cariño. Un abrazo. Una disculpa a medias. Una frase como: solo quiero lo mejor para ti. Y yo volvía a caer. Porque el dolor no era constante. Era intermitente. Y eso era lo que más confundía. Pero hubo un momento en el que algo cambió. Un detalle pequeño, casi insignificante, que no encajaba. Una conversación que escuché sin querer. Un comentario que no estaba dirigido a mí. Una versión de él que no coincidía con la que yo conocía. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Pero decidí no decir nada, todavía. Porque lo que descubrí después no solo confirmó mis sospechas, sino que me mostró algo mucho peor. Y fue en ese momento cuando entendí que yo no estaba rota, alguien me había estado rompiendo a propósito. Lo que hice después cambió completamente la historia, pero esa parte no es tan simple como parece. Sígueme y dale like si quieres saber cómo empezó realmente mi juego. Hubo un punto exacto en el que dejé de intentar entenderlo, y empecé a observarlo. No fue dramático. No lloré, no grité. Fue más frío que eso. Como si algo dentro de mí se hubiera apagado de golpe, dejando espacio a otra cosa. Algo más silencioso. Más calculador. Si todo lo que había vivido tenía un nombre, lo que vino después tenía otro: claridad. Porque de pronto, todo encajaba. Sus cambios de actitud, sus críticas disfrazadas de preocupación, su necesidad constante de hacerme sentir menos, no eran errores. Eran patrones. Repetidos, medidos, casi ensayados. Y ahí fue cuando entendí algo que me heló por dentro. Él no me estaba lastimando por accidente, lo hacía porque le funcionaba. Pero no reaccioné. No lo confronté. No lloré frente a él. No pedí explicaciones. Sonreí. Y eso fue lo primero que lo descolocó. Empecé a actuar como antes, pero mejor. Volví a arreglarme más, a salir, a reír con más libertad. Dejé de buscar su aprobación. Dejé de reaccionar a sus comentarios. Cuando decía algo para hacerme dudar, yo simplemente asentía o cambiaba el tema. Al principio pensó que estaba mejorando. No entendía que en realidad estaba perdiendo control. Pero lo más importante fue lo que hice en silencio. Empecé a registrar todo. Frases, actitudes, contradicciones. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Notas mentales que luego convertía en evidencia. Porque sí, evidencia. No para denunciarlo. No para exponerlo de inmediato. Sino para entender exactamente cómo funcionaba su juego.
Y lo que descubrí fue más oscuro de lo que esperaba. No era solo conmigo. Tenía una forma de hablar de otras personas, especialmente de mujeres, que seguía el mismo patrón. Primero las elevaba, luego las reducía. Primero las hacía sentir especiales, luego insuficientes. Era un sistema. Y yo había sido solo una pieza más. Pero decidí no decir nada, todavía. Porque en ese punto, ya no quería respuestas. Quería equilibrio. Fase 1, ejecución. Empecé a cambiar pequeñas cosas. Dejé de contarle mis logros. Dejé de compartirle mis inseguridades. Dejé de darle acceso a lo que antes usaba en mi contra. Y, curiosamente, empezó a buscarlas. ¿Por qué ya no me cuentas nada? Antes confiabas más en mí. Te estás alejando. La ironía era casi perfecta. Mientras él se sentía inseguro, yo me volvía más firme. Pero lo más interesante fue cuando empecé a sembrar pequeñas dudas en él. Nada evidente. Solo comentarios sueltos. Cambios sutiles en mi actitud. Momentos en los que parecía que sabía algo, pero no decía qué. Y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Dudar. Fase 2, revelación estratégica. Todo lo que había aprendido sobre él, lo usé. Sabía que su mayor debilidad era su ego. Necesitaba sentirse superior, admirado, en control. Así que dejé de alimentarlo. No lo enfrenté directamente. Eso habría sido demasiado fácil. En lugar de eso, empecé a reconstruirme frente a él. Volví a conectar con personas que él había alejado. Retomé proyectos que había dejado por su influencia. Recuperé mi independencia, sin pedir permiso. Y cada paso que yo daba hacia adelante, era un golpe invisible para él. Porque ya no podía controlarme. Pero aún no era suficiente. Entonces hice algo que él nunca vio venir. Algo que no solo afectaría su percepción de mí, sino la forma en la que otros lo veían a él. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse para él. Pero lo más interesante, es que cuando finalmente entendió lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para detenerlo. Lo que hice después fue el movimiento más preciso de todo este juego, y fue el que lo dejó completamente expuesto. Pero esa parte, no es tan sencilla como parece. Si quieres saber cómo terminé de romper su propio juego desde adentro, sígueme y dale like, porque lo que viene no fue casualidad. Lo curioso de todo, es que cuando alguien está acostumbrado a manipular, no nota cuando deja de tener el control. Cree que sigue moviendo las piezas, incluso cuando ya está dentro del tablero de otro. Y eso fue exactamente lo que le pasó a él. El movimiento final no fue una confrontación. No hubo gritos, tampoco una escena dramática como las que él siempre sabía manejar. Fue algo mucho más simple, y mucho más devastador. Durante semanas, fui reconstruyendo mi vida en silencio, pero esta vez con intención. Volví a conectar con personas que él había desacreditado, no desde el resentimiento, sino desde la calma. Empecé a compartir versiones más auténticas de mí misma, sin filtros, sin pedir validación. Y sin darme cuenta, o quizás sí, empecé a recuperar algo que él había intentado destruir, mi credibilidad. Porque ese era su verdadero poder. No era solo cómo me hacía sentir, era cómo moldeaba la forma en la que otros me percibían. Pero cuando dejé de reaccionar, su narrativa empezó a fallar. Y ahí fue cuando ejecuté lo que llevaba tiempo preparando. No lo expuse con acusaciones. No conté mi versión. Solo mostré patrones. Conversaciones que él mismo había tenido con otras personas, donde repetía las mismas frases, las mismas tácticas, las mismas formas de hacer sentir menos a quien tenía enfrente. Comentarios que parecían aislados, pero juntos contaban una historia imposible de ignorar. No necesitaba convencer a nadie. Solo necesitaba que vieran. Y lo vieron. Al principio, él intentó minimizarlo. Decía que eran malentendidos, que yo estaba exagerando, que siempre había sido sensible. Pero esta vez, no estaba sola. Las piezas empezaron a encajar para otros también. Personas que habían sentido algo similar, pero nunca habían podido explicarlo. Miradas que antes dudaban de mí, ahora empezaban a entender. Y ahí fue cuando su mundo empezó a desmoronarse. No de golpe. No de forma espectacular. Sino lentamente. Conversaciones que dejaban de incluirlo. Mensajes que ya no recibía. Espacios donde su presencia ya no era bienvenida. Y lo más fuerte de todo, fue verlo intentar recuperar el control. Intentó volver a ser el de antes. El atento, el comprensivo, el que solo quería ayudar. Pero ya era tarde. Porque cuando alguien ve el patrón, no puede dejar de verlo. Y entonces pasó. Un día, me buscó. No con arrogancia. No con esa seguridad que siempre lo había definido. Sino con algo que nunca le había visto antes, desesperación. Me dijo que no entendía qué había pasado. Que todo se había salido de control. Que la gente estaba cambiando con él. Y por un segundo, solo por un segundo, vi al mismo hombre que me había hecho dudar de todo. Pero esta vez, la diferencia era clara. Yo ya no dudaba. Lo miré, y no sentí rabia. No sentí tristeza. Ni siquiera sentí satisfacción. Sentí distancia. Porque entendí algo en ese momento, algo que lo cambió todo. Mi venganza no había sido destruirlo. Había sido dejar de necesitarlo. Y eso, fue lo que realmente lo rompió.
Pero hay algo más. Algo que nadie más sabe. Todo lo que mostré, todo lo que compartí, no lo recopilé después de descubrir la verdad. Lo empecé a guardar mucho antes. Desde esas primeras dudas que no supe explicar. Desde esos comentarios que me incomodaban. Desde ese momento en el que algo dentro de mí ya sabía. Supongo que una parte de mí siempre entendió que algo no estaba bien. Solo que tardé en escucharla. Hoy, mi vida es distinta. No perfecta. No ideal. Pero es mía. Antes vivía cuestionándome constantemente, adaptándome, intentando encajar en una versión de mí que alguien más había diseñado. Ahora, me reconozco. Y eso vale más que cualquier victoria. Con el tiempo entendí que todo esto no se trataba de él, sino de en quien me estaba convirtiendo mientras intentaba sobrevivir a alguien así. Porque al final, no fue la venganza lo que me cambió. Fue darme cuenta de que nunca estuve rota. Solo estuve en manos equivocadas. Ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Confrontar directamente o jugar en silencio como yo? Si llegaste hasta aquí y esta historia te hizo pensar, dale like, comenta tu opinión y sígueme para más historias como esta. Suscríbete y dale compartir para más historias.